nuestro programa anterior hablamos que durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024 se rindió una representación de la pintura La Última Cena de Leonardo da Vinci. Durante el espectáculo, la pintura fue recreada por una actuación de artistas drag, la aparición de homosexuales acompañando a una niña, una modelo transgénero, un cantante desnudo maquillado como el dios griego Dionisio. La Última Cena, que representa la última vez que Jesús cenó con sus discípulos antes de ser crucificado por Poncio Pilato, es un evento fundacional de la religión cristiana. En ese programa hablamos de la ideología que está detrás de todo esto, la ideología woke, que domina esas actuaciones. Esta ideología se refiere a una conciencia y sensibilización sobre temas de justicia social. Hoy queremos abundar sobre este tema para que lo entendamos mejor, veamos los peligros que conlleva y los países que están bajo esta influencia. Y para hablar de este tema, tenemos con nosotros al pastor Miguel Núñez, bienvenido. Gracias, Eduardo. Y al pastor Sugel Michelén. Sugel, ¿cómo estás? Bueno, bien, yo te decía en el programa anterior que se quedaron muchas cosas en el tintero al hablar del movimiento woke. Y la verdad es que tener un invitado de lujo como Miguel para hablar del tema, o sea que yo simplemente voy a hacer preguntas y Miguel, no te preocupes que la va a responder todas las inquietudes que tú tienes acerca del movimiento. Lo pregunto a mí. Bueno, sigan así. Iniciaron muy bien. Miguel, tú sabes que Sugel es un personaje, que es un astro con luz propia. No, ya yo me estoy siendo marginado aquí. ¿Tú sabes cuántos años tenemos juntos ministrando nosotros? No sé. Desde 1981. Oh, wow. Si tú sumas eso, es alrededor de 44 años juntos en la iglesia, desde el año 1985, pastores juntos ministrando, ya tú sabes. Cielo te va a dar la corona. La corona por haber tratado con su Espérate, Miguel, yo pensaba, Estaba de tu lado. sí, yo pensaba que te ibas a decir que a mí me iban a dar una corona, pero bueno, Yo fui que lo invité al programa, Sugel. ¿Qué pasó? no voy a discutir contra eso. Sugel, a mí me gustaría que tú hicieras una breve reseña de lo que hablamos de esta ideología y que luego veamos los peligros que conlleva. Muy brevemente, habíamos hablado de que la palabra woke no es una palabra nueva, es una palabra que fue acuñada en la década de los 40, 1940, para hablar de ese despertar a la conciencia de las injusticias raciales, sobre todo, que era lo que se debatía en ese momento. La palabra woke toma un cierto impulso en la década de los 60 con el movimiento de los derechos civiles, pero no es sino hasta el surgimiento de Black Lives Matter con la muerte de George Floyd en Minnesota, cuando esta palabra ya toma un impulso que no ha parado hasta el día de hoy. De hecho, es impresionante que esto ocurrió en el año 2017, creo. Por ahí. Y, o sea, que hace apenas 7 u 8 años de ese incidente muy penoso, muy lamentable. Y es impresionante el impulso que ha tomado el movimiento woke en poco tiempo. Claro, se entiende que nuestra sociedad occidental ya estaba abonada para que algo como esto prendiera como ha prendido. Y la verdad es que el movimiento woke ya ha arropado la industria del entretenimiento. Es muy difícil ver una película, una serie en el día de hoy que no esté teñida de estas ideologías. Las academias, o sea, hoy día un estudiante puede verse en problemas si escribe un trabajo que los profesores juzguen que está en contra de alguna de estas ideologías porque le pueden quemar la materia o incluso botarlo de la universidad. Nosotros tenemos un caso como el de Jordan Peterson en Canadá. Jordan Peterson es un psiquiatra, un psicólogo muy reconocido, que ha tenido muchísimos problemas en Canadá porque él ha levantado su voz en contra de estas ideologías, porque irónicamente él entiende que abogando por la diversidad y abogando por la tolerancia, lo que nosotros tenemos al día de hoy es una ideología que es completamente intolerante contra todo aquel
que vaya en contra de sus postulados esenciales. O sea que es en realidad, yo creo que uno de los movimientos más intolerantes que nosotros hemos visto en décadas en la sociedad occidental. Pero ese movimiento ha copado los centros educativos o está trabajando la cultura popular en el cine, en la televisión, en todas esas áreas. Tiene mucha fuerza. Muchísimo. Sí. Bueno, es que usualmente a lo largo de la historia, eso es como las filosofías han trascendido. Comienzan a discutirse en centros académicos. Y en ese punto todavía la sociedad no conoce gran cosa de ellas o nada. Y pasan años, fíjate que esta palabra woke se acuña en 1940 y se comienza a discutir en centros académicos a manera de corrientes de pensamiento, pero no toma fuerza hasta mucho después. Entonces eso pasa como a lo que llaman en inglés kitchen table talk. En la casa comienza a hablarse, pero no es una cosa que está ahí afuera. Entonces el tercer nivel de trascendencia es la sociedad, que es donde está esto, y que ocurrió de una forma masiva, rápida también porque los medios de comunicación lo favorecieron. La realidad es esta. Nosotros reconocemos que siempre han habido abusos. Esa es la realidad. De los que más tienen contra los que menos tienen, de una raza contra otro. Y eso ha ocurrido aquí en África, en Europa. Esa es la realidad. El problema no es ese, porque reconocemos que esos abusos han ocurrido. El problema es que esta teoría postula que esos abusos responden a estructuras gubernamentales y educativas que nos forman a todos de esa manera. Entonces, si yo soy blanco, por definición, y vivo en Estados Unidos sobre todo, porque en Latinoamérica estamos más mezclados, por definición yo soy considerado racista, simplemente porque yo soy blanco, porque yo formo parte de ese círculo que le dio forma a las instituciones educativas y a las estructuras gubernamentales. Entonces, esa es como la primera parte de la teoría. Entonces, ahora nosotros, si queremos cambiar eso, tenemos que cambiar no una persona, pero tenemos que cambiar las estructuras de poder y de educación. Y para hacer eso hay que deconstruir todo lo que la civilización había construido. Entonces ya todo está mal y todo hay que enseñarlo de nuevo. Y se asume, incluso la historia hay que deconstruirla. Se asume que los que escribieron la historia en el pasado estaban prejuiciados en contra de muchas de estas minorías y que la escribieron a su manera. Pero ellos están asumiendo que ellos que la van a escribir ahora no van a estar prejuiciados. O sea, ellos sí estuvieron, pero nosotros no lo vamos a estar. Entonces ahora hay que reescribirlo todo y eso es parte de, ¿sabes? Una sombrilla grande, critical race o raza crítica, perdón, critical theory, teoría de crítica, luego teoría crítica de la raza, que ya es más en esa dirección del wokismo. Y dentro de eso está este movimiento. Es lo que decíamos en el programa anterior, que la misma idea del estar alertas o stay woke, estar despierto, implica que aquellos que no estamos de acuerdo con esas ideologías estamos durmiendo. O sea, todavía no hemos despertado. De manera que la meta del movimiento woke, aunque como te decía la vez pasada, es un movimiento descentralizado, porque no es que hay un papa wokeista que dicta todas las cosas, es un movimiento descentralizado. Pero la meta del movimiento es que toda la sociedad despierte a lo que ellos llaman despertar a la realidad. Porque como decía Miguel ahora, ahí viene la ironía. O sea, ellos dicen, nosotros tenemos que, por ejemplo, descolonizar el currículum universitario. ¿Qué significa eso? Bueno, que nosotros tenemos que eliminar del currículo que se enseña en una escuela o en una universidad todo lo que es eurocentrista, o sea, todo lo que es centralizado en la historia de Europa, pero la realidad es que quienes fueron los que vinieron a los países que hoy conocemos como América Latina fueron europeos. Entonces, ¿cómo tú cambias la historia? Pero es que tenemos que, a la larga, ideologizar a esta nueva generación que está subiendo para que ellos encajen dentro de la ideología del movimiento woke. Mira, Sujel, todo el mundo tiene derecho a expresar sus ideas en una sociedad, pero ellos están polarizando esa situación. Ellos quieren imponer sus ideas a todo el mundo y no debe ser. Y el problema es que al hacerlo, entonces están, vamos a decir así, promoviendo ideas que son absolutamente contrarias a la palabra de Dios, pero a la realidad observable. Porque al final de cuentas,
las cosas son como son. O sea, yo no puedo ahora porque un grupo de personas diga que son hombres atrapados en un cuerpo de mujer, el movimiento transgénero o viceversa, y que ellos han sido marginados por sus preferencias sexuales, etcétera. Eso no elimina la realidad de que el hombre es hombre, la mujer es mujer. Que el hecho de que yo trate de ideologizar a los demás para que se pongan un lente no va a cambiar su ADN. El ADN de este hombre disfrazado de mujer es el ADN de un hombre, y el ADN de esta mujer disfrazada de hombre, perdón, es una mujer. Entonces, al final de cuentas, lamentablemente, lastimosamente, están promoviendo una locura colectiva en esta sociedad que de verdad ha perdido el norte, navegando en un océano de relativismo casi absoluto. Y digo casi absoluto porque hay una sola cosa que según ellos no es relativa, y es la ideología woke. Parte de la problemática también que estamos enfrentando es la violencia con la cual ellos quieren esparcir estas ideas, porque lo hemos visto a partir de lo que pasó en Minnesota con George Floyd. La ciudad quedó destruida y la sociedad al día de hoy no se ha levantado en términos de la destrucción que ocurrió. Entonces, en vez de, vamos a asumir que ustedes crean que verdaderamente estas ideas tienen el peso que ustedes dicen, en vez de procurar entonces enseñar esto como se han enseñado otras ideologías y filosofías en universidades y demás, independientemente de que estén correctas o no, no es que ha acudido a una violencia y a una supresión, o por lo menos el deseo, de otras ideas que conviven contigo en una sociedad como la nuestra, donde debiéramos convivir todos con ideas que diferimos, pero donde hay una libertad de expresión. Pero entonces ahora, como el movimiento cristiano es el que más pudiera hacerle la contraparte a estas ideas, creyendo en una justicia social, pero una justicia social como la Biblia la plantea, no necesariamente como el movimiento lo entiende. Porque yo puedo ser racista, pero eso no te hace a ti racista. El problema es que si tú y yo fuimos a la misma universidad, tienes etiqueta. Exacto, ya tú también eres de esa forma, que tú perteneces al sistema que te formó. Lo peor que le puede ocurrir al ser humano es hacerle creer al otro que él es una víctima. Porque cuando yo te hago creer que tú eres una víctima, tú creces con resentimiento hacia mí, y de ahí en adelante tú y yo no nos podemos poner de acuerdo porque yo te victimicé. Y de ahí incluso el gobernador de California, Gavin Newsom, ha propuesto que a todos los hogares de raza negra de California se le devuelva una serie de millones de dólares en compensación por los abusos que sufrieron antepasados, pero yo no soy culpable de lo que mi abuelo hizo o mi tatarabuelo. Por malo que lo haya hecho, yo no soy culpable de eso para tener yo que ahora recompensar. Pero es esa imposición por encima de la razón. Es uno de los problemas hoy en día. Hemos perdido la razón a todos los niveles. Y ocurre lo mismo a la hora de que si yo soy mujer, yo soy hombre, pero yo me siento ser mujer, entonces ahora de repente tú me rechazas. Entonces eso es parte del problema que tú tienes, que tú no reconoces mis emociones y sentimientos. No, yo lo reconozco. La pregunta es de dónde vienen. Porque, usando un ejemplo que lo he usado en otras ocasiones, como médico que soy, si alguien viene donde mí y me dice, como una mujer de 21 años, 22 años, que tiene 80 libras, pero que ya se ve gorda y que le haga una liposucción, yo sé dónde está el problema. Hay una errónea percepción de que tú eres, y porque tú te veas gorda no te voy a hacer una percepción. No creo que habría un médico tan loco como que pudiera querer hacer algo así. Pero cuando yo hago lo mismo, en términos de yo soy hombre, pero me siento ser mujer, ahí sí te considero como estar en la posición correcta de tu percepción de una cosa que no lo eres genéticamente, no lo eres hormonalmente, no lo eres desde el punto de vista de órganos genitales, no lo eres desde el punto de vista ni siquiera de tu estructura cerebral, que comienza a ser masculinizada en un niño a la edad de 12 semanas, ya comienza el cerebro a ser bañado por testosterona. Entonces, en vez de objetivizar esas cosas, nos hemos ido al área de las emociones, los sentimientos, y ahora me defiendo bajo este nuevo movimiento de que tú lo que eres un supresor de las minorías. Y entonces viene la otra parte, y con eso cierro ahí, del interseccionalismo, ¿verdad? Si yo soy latino, y entonces también tengo color negro, y también soy pobre,
y también crecí en no sé dónde. Entonces ahora yo tengo un % mucho más alto de que tú me marginalices o de que tú me desconsideres simplemente porque yo tengo varias cosas en contra mía, versus alguien que también es latino, pero es blanco y tiene cierta cantidad de dinero. Es una locura lo que tenemos hoy y ahí estamos. De paso, Eduardo, perdón, ya que Miguel mencionó la palabra interseccionalismo, y este es un programa de Entendiendo los Tiempos, sí. Yo creo que es muy importante porque esta idea es central de la crítica, la teoría de crítica de la raza, sería en español. Uh-huh. La teoría crítica de la raza, que es fundamental para entender también el movimiento woke. Y esa palabra fue acuñada por Kimberly Crenshaw en 1989, y la idea es la siguiente. Cuando hablamos de opresión, cuando hablamos de marginalización, cuando hablamos de discriminación, tenemos que entender que se interseccionan muchas cosas. Como decía Miguel, no es lo mismo, decía Miguel fuera de cámara ahorita, no es lo mismo que una persona sea homosexual, pero también sea negra, pero también sea pobre, a una persona que sea homosexual, pero que sea blanca y que sea rica. Probablemente va a ser más discriminado porque se interseccionan tres cosas que han sido usualmente marginadas a lo largo de la historia. Pregunta, ¿es verdad, es real que a lo largo de la historia hay grupos, etnias, razas que han sido marginadas y que han sido discriminadas? Sí. Mira, no podemos tapar el sol con un dedo. La pregunta es entonces, ¿cuál es la solución? La solución no es el movimiento woke, la solución no es la teoría racial de la crítica, que lo que hace es dividir aún más la sociedad y victimar más al que se cree víctima. La respuesta está en el cristianismo, porque cuando nosotros defendemos el hecho incontrovertible de que el hombre fue creado a la imagen de Dios, ese es el gran equiparador de toda la raza humana. No importa si tú eres blanco, si tú eres negro, si tú eres rico, si tú eres pobre, si eres hombre, si eres mujer, todos fuimos hechos a la imagen de Dios. Y de hecho, de paso, una de las críticas que se le hicieron al programa anterior es que alguien decía, no, esas personas que diseñaron los juegos, la inauguración de los juegos, no son imagen de Dios. Ellos son imagen de Adán. Pero es que Adán es imagen de Dios y el hombre todavía permanece la imagen de Dios distorsionada en el ser humano caído. Pero vemos en Hechos, en Génesis, capítulo 9, versículo 6, como Dios dice que el que matare, el que derramare sangre de hombre, por el hombre, es decir, por el gobierno civil, su sangre será derramada porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y eso fue declarado después de la caída. Santiago, dice Santiago capítulo 3, ¿cómo yo puedo con mi boca bendecir a una persona y al mismo tiempo maldecir a otra, bendecir a Dios y maldecir a un ser humano que fue creado a la imagen de Dios? O sea que aunque el hombre ha caído y el hombre tiene una imagen de Dios distorsionada, todavía sigue siendo un ser humano digno, porque la imagen de Dios sigue plasmada en él, aunque embarrada por causa del pecado. Y yo debo tratar al ser humano con la dignidad que merece, pero no porque pertenece a una minoría, sino porque es imagen de Dios igual que yo. Hay una historia muy famosa eso es de la Edad Media, un general se cae una moneda al piso y se pasa ratazo buscando la moneda que se había caído, y una persona comentó, pero qué tacaño es este hombre, porque esa moneda es una moneda que no vale tanto. El general lo oyó y le dijo, no. La razón por la que yo estoy buscando esa moneda en el fango no es porque la moneda sea valiosa, es porque ella lleva impresa la imagen del rey. Y por lo tanto yo no puedo dejar que siga siendo pisoteada. Y yo creo que esa idea debe impactar a la mente de cualquier persona que profese ser creyente, al mirar a cualquier ser humano, no importa inclusive su preferencia sexual. Porque una persona puede tener una preferencia sexual distorsionada y sigue siendo un ser humano creado a la imagen de Dios, que lamentablemente está siendo dañado por su propio pecado. Es así como tú decías en un programa anterior, no sé si recuerdas que hablábamos de la imagen de Dios. A los presos debemos tratarlos bien porque tienen la imagen de Dios, a las personas que tienen otras tendencias sexuales, a los enfermos, a los pobres, a todo el mundo, porque todos tenemos esa imagen que ha sido desfigurada por el pecado. Pero si no...
Tú primero. Cuando los valores cristianos impactaron sociedades en Europa, en Estados Unidos, no estamos diciendo que cristianizaron la sociedad, pero las impactaron. Cuando estos valores hicieron eso, muchas de las leyes que se pasaron fueron basadas precisamente en el entendimiento de que había una ley natural proveniente de un Dios. Esa ley natural, escrita en el hombre, nos hacía valiosos a todos nosotros, de igual manera, basado justamente en lo que es la imagen de Dios, del Dios creador en ese hombre. En la medida en que el hombre rechaza entonces a ese Dios, en esa misma manera, entonces, todas estas leyes que fueron fundamentadas sobre esos valores de un Dios, de un dador de la ley, aunque no fuera el Dios de la Biblia, pero un dador de la ley, un deísta, la gente ha comenzado a distanciarse de esos valores y a crear todos estos nuevos movimientos, a deconstruir todo lo anterior, sobre lo cual se construyó y que le dio estabilidad a la sociedad. Y ahora estamos desestabilizando la sociedad, supuestamente para fundamentarla sobre mejores valores que al final, nosotros al principio, estamos viendo que no, al final va a terminar peor, porque no hay manera de estabilizar una sociedad cuando tú impones opiniones, criterios que realmente no tienen valor idéntico o similar en diferentes culturas, como sería algo como la imagen de Dios, la idea de una ley natural escrita en el corazón, en la conciencia del hombre. Cuando tú no puedes igualar eso, tú vas a terminar con un mundo como el que estamos viendo, un mundo en deterioro, que se está desbarrancando, si pudiéramos usar la palabra. Y ahí estamos hoy. Miguel, tú utilizaste una palabra hace un rato, decías que es una locura esta ideología, porque es algo antinatural en muchos sentidos. Pero hay muchas personas siguiendo eso. Y es verdad que el hombre sin Dios está muerto en delitos y pecados, tiene el entendimiento entenebrecido, pero estamos actuando de una manera, un estado de locura, como tú dices. Bueno, es que lamentablemente si te alejas de Dios, eso es donde terminamos. Sí. Pero el punto mío es que una minoría que está en un estado así está influenciando a una mayoría, porque hay países como Estados Unidos, Canadá, donde esta ideología, como hemos visto, mira, Francia está permeando en muchos segmentos de la sociedad. Lo que pasa, perdona Miguel, es que si tú manejas los medios de comunicación y encima de eso tienes instituciones poderosas y personas poderosas que están tratando de promover esas ideologías, entonces parece como si todo el mundo creyera lo que cree el movimiento woke o el progresismo, pero no es así. O sea, en nuestros países todavía, si tú haces una encuesta aquí en República Dominicana o en cualquier otro lado, muchas personas que vieron los Juegos Olímpicos, la inauguración de los Juegos Olímpicos, pegaron el grito al cielo, y eso no depende de que sea cristiano o que no sea cristiano, pero estas minorías dan la impresión de que el mundo entero piensa así y nosotros somos ahora la minoría. O sea, nosotros somos los que estamos extraviados y los que tenemos que arrepentirnos, porque como yo te decía en el programa anterior, esto es una religión que tiene sus dogmas, tiene sus pecados, tiene su arrepentimiento. Hay compañías, por ejemplo, que en el pasado ellos tiraron un anuncio que hoy es políticamente incorrecto. Y esas personas probablemente han tenido que dar mucho dinero a agendas de este tipo como una especie de indulgencia. O sea, ellos están comprando el perdón. Ahora tienen que promover este tipo de cosas y mostrarse claramente que ellos son inclusivos para no ser estigmatizados, porque esta religión del wokismo también tiene su excomulgación y tiene sus herejes. Es una religión, funciona como una religión. Para apoyar o continuar algo de lo que Sugel dijo al principio de su última explicaciones, esta es la primera revolución que está siendo llevada a cabo de arriba hacia abajo en toda la historia. O sea, una minoría, élite, que controlan los medios de comunicación, está revolucionando el mundo. Todas las demás revoluciones, incluyendo la francesa, surgieron de abajo hacia arriba. Esta es impuesta por una minoría.
Pero la minoría tiene el poder, no solamente económico, sino el dominio de los medios. Y el que domina los medios domina las ideas. Y el que domina las ideas cambia la cultura y las civilizaciones. Y ahí es donde estamos hoy en día, lamentablemente. Yo te mencionaba en el programa anterior, perdona que te haga tanta referencia, pero estamos haciendo una continuación a Foucault, el famoso filósofo francés, que era de paso homosexual. Pero Foucault decía... Que murió de SIDA. Murió de SIDA precisamente en los 80. Pero Foucault decía, la única diferencia que hay entre los locos que están dentro del manicomio, porque él escribió una de sus obras más emblemáticas, es una historia de la locura. Y él decía que la única diferencia que hay entre los locos que están adentro del manicomio y nosotros es que nosotros somos la mayoría. O sea, fíjate cuál es la idea. Ahora resulta que estas personas que tienen una clara distorsión de la realidad, él está diciendo, no, si ellos fueran la mayoría, los locos fuéramos nosotros. Y ciertamente, increíblemente e irónicamente, eso es lo que está pasando en el día de hoy. O sea, una minoría que parece haber perdido la razón está estigmatizando a toda una mayoría y nosotros ahora resulta que somos los anormales, que somos los que estamos mal de la cabeza, porque decimos que un hombre que nació con los órganos sexuales de un hombre y que tiene las células, el ADN de un hombre que tiene, bueno, Miguel sabe más de eso que yo, XY o XY es el hombre, XX es la mujer. Entonces, si yo digo, no, es que tu anatomía dice, tu biología dice que tú eres un hombre, pero resulta que ahora la percepción subjetiva del individuo está por encima de la realidad objetiva de mi anatomía. Entonces, ¿quién es el que está loco realmente aquí? Ahora, yo no estoy diciendo esto ni para burlarme de personas que sufren de disforia de género, que es como esa es la etiqueta, ¿verdad? Una persona que está inconforme, no se siente cómoda con el sexo. Que se siente atraída hacia el otro sexo. Entonces, hacia el mismo sexo. Realmente, yo debo sentir pena y debo sentir lástima por ese tipo de personas, tratarlas con amor y intentar rescatarlas con el poder del evangelio. Yo no me estoy burlando de ese tipo de personas. Pero si yo amo a una persona que sufre de una disforia de género, lo correcto es que yo trate, como decía Miguel hace un momento, de una persona que tiene un peso normal, pero ella se ve gorda cuando se mira al espejo. ¿Qué yo debo hacer? Como Miguel decía hace un momento, ¿le hacemos una liposucción porque ella cree que está gorda o la ayudamos a corregir la distorsión mental que no le está permitiendo ver la realidad que el espejo le está diciendo? Obviamente, una persona sensata diría, no, tenemos que ayudarla aquí, no aquí. Entonces, ¿quién es que está amando realmente? Sí, el que quiere llevar a una persona a conformarse a la realidad, a la verdad absoluta.
que viene dada por la palabra de Dios, porque somos creados a la imagen de Dios y debemos percibirnos como Dios nos hizo. Fíjate, Eduardo, nosotros podemos pensar racionalmente cuando se trata de esta muchacha de 80 libras con anorexia nervosa. Podemos pensar racionalmente, pero no podemos pensar racionalmente cuando se trata de la sexualidad humana, porque ahora estamos en este movimiento que quiere apoyar todo lo que son las emociones déjame devolver un poquito, porque yo creo que es importante. Esto que está pasando no se hubiese podido dar sin que dos cosas hubiesen ocurrido en la sociedad. Uno, el movimiento postmoderno, que nos llevó a pensar que las palabras no tienen significados en sí mismas, sino que el significado se la da al interlocutor. Y donde estuvo detrás de eso estuvo Foucault y estuvo Jacques Derrida en Francia también. Que también era francés. Los dos eran franceses. Eran franceses. Entonces ambos apoyaron este movimiento postmoderno que literalmente planteó que para crear una revolución teníamos que cambiar el significado de las palabras. Judy Butler de la Universidad de Yale fue una de las primeras que planteó esa idea, que si queríamos cambiar la sociedad teníamos que cambiar el significado que las palabras tenían. Esa es una parte. Si eso no se da hoy, quizás no tuviéramos una lucha tan fuerte como la estamos teniendo. Pero lo otro que tenía que darse es el individualismo extremo en el que la sociedad se encuentra, del cual escribió Carl Truman recientemente un par de libros acerca del triunfo del yo moderno. Porque en mi individualismo yo quiero no solamente que apruebe mis emociones y sentimientos, sino que los legisle y que la legislación me los apruebe. Y que te condene a ti si tú no lo ves de esa manera. Pero eso es el individualismo de la sociedad. Porque anteriormente, en el sentido comunitario que teníamos, eso jamás se hubiese dado. Porque hubiésemos estado pensando en términos de la colectividad y el daño que se le hace. Pero el individualismo está que queremos llevar incluso a los legisladores de cada nación a que protejan la individualidad de cada persona, más allá de lo que es el valor de la vida y una serie de cosas que sí que hay que protegerse a cada cual, pero no las emociones, no los sentimientos. Y ahí es donde estamos. Y esas dos cosas precedieron a todo esto que estamos viviendo. Ahora añádele a eso Romanos 1, porque Pablo dice, ¿cuál es el problema a la larga? Una deshonestidad intelectual. Miguel mencionaba a Jacques Derrida. Jacques Derrida dice, las palabras, cuando tú las escribes o las pronuncian, no tienen un significado fijo, porque ahora depende de cómo tú, el que le está oyendo, leyendo, interprete la palabra. Ok, ¿cuál es el problema con esto? Vamos a ser lógicos ahora. ¿Cómo es posible que Jacques Derrida escriba un libro con palabras para convencerme que las palabras no tienen un significado fijo? Eso es una locura, porque tú quieres que yo interprete lo que tú estás diciendo, y lo que tú estás diciendo es que las palabras no tienen un significado fijo. Vuelvo y te repito, es una deshonestidad intelectual. Pero míralo, esa misma deshonestidad de otra manera. Es verdad que ahora nos están diciendo que las palabras no tienen un significado fijo. Sin embargo, al mismo tiempo están usando el lenguaje como un arma para promover sus ideologías. Por ejemplo, fue precisamente, ahora se me fue el nombre de la cabeza, un homosexual en la década de los 70, se me fue el dato, pero fue el que acuñó la palabra homofóbico. Entonces ahora resulta que todos los que se oponen a la ideología de género, al movimiento LGBT, somos homofóbicos, cuando en realidad es verdad que tú puedes ser homofóbico defendiendo el cristianismo, pero porque estás defendiéndolo mal, porque lo estás defendiendo de una manera inadecuada. Pero a la larga lo que nosotros somos es agape, o sea, yo no sé qué palabra acuñar, pero en realidad no estamos siendo homofóbicos, nosotros estamos amando a esas personas y tratando de ayudarlas a tener una percepción correcta de sí mismos. Nosotros hemos explicado lo que es este movimiento, los peligros que hay, cómo se ha desarrollado, cómo ha influido en otros países. A mí me gustaría que cada uno de ustedes nos diga cómo podemos combatir esta ideología. Bueno, yo creo que por un lado la verdad tiene que ser expresada, defendida, enseñada, pero tenemos que ver la verdad o sus diferentes expresiones como las olas del mar. Tiene que ir una, tiene que ir otra y tiene que ir otra. No es como que ya hicimos este programa, ya lo expresamos, ahí se quedó todo. Eso es una ola, eso no va a tener fuerza. O sea,
luego tú vas a tener que hacer otro programa, o tú vas a tener que ir a otro lugar, o escribir un libro, o hablarlo desde el púlpito. Tenemos que seguir empujando lo que es la verdad. Pero yo tengo que vivir la verdad y tengo también que mostrar lo que el Evangelio me enseña de la verdad con relación a los otros, de manera que yo pueda amar a esa persona que está hecha a la imagen de Cristo y que el otro pueda sentir que realmente yo tengo un cierto interés en él o en ella. No estoy de acuerdo, pero tengo un interés en su respeto, su dignidad, que lo pueda escuchar, no solamente mis palabras, pero la manera como me relaciono con él o con ella. En la actualidad yo me estoy reuniendo con tres jóvenes masculinos con disforia de género. Ellos se sienten atraídos hacia el sexo opuesto, 3 o 4, y quisieran salir de eso. Pero una de las cosas que he estado tratando de ayudarle a ver es, ustedes no son víctimas, ustedes son parte de una raza caída, y cada individuo caído ha luchado, ha tenido luchas con diferentes cosas. Tú necesitas lo mismo que yo necesito. Yo necesito perdón, yo necesito arrepentimiento, yo necesito a Dios. Tú necesitas exactamente lo mismo. Yo necesito su gracia para cambiar, tú también. Porque mientras yo lo haga sentir como un grupo separado, victimizados, tú no me entiendes. Entonces, no te entiendo porque la Biblia no habla de mi problema. La Biblia habla de tu problema, pero no de manera particular, sino del pecado del hombre que lo esclaviza, lo daña, lo destruye. Yo tengo que luchar con el mío, tú tienes que luchar con el tuyo, pero es por los mismos mecanismos y tenemos que ir al mismo lugar y es al pie de la cruz a encontrar eso. Entonces, pero yo creo que ellos, que están ahí en nuestra iglesia, de hecho, ellos creo que se sienten apreciados de que estamos tomando este tiempo para oírlos, para aconsejarlos, para dirigirlos, y yo creo hasta el día de hoy, creo que van avanzando. Ya veremos cómo las cosas terminan, pero yo creo que vamos en el buen camino. Bueno, nuestra identidad está en el hecho de haber sido creados a la imagen de Dios, y en el caso de nosotros los creyentes, nuestra identidad está en Cristo, que restaura en nosotros la imagen de Dios distorsionada. Hablando hace un tiempo atrás con una muchacha que había sido lesbiana, y ella profesaba la fe, y ella estaba en mi oficina y me decía, mi problema es que yo soy lesbiana. Y yo le dije, espérate, dime una cosa, ¿tú sigues practicando el lesbianismo? Dice, no, yo me arrepentí y me convertí al Señor. Y yo le cité 1 Corintios capítulo 6, donde Pablo dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los avaros, ni los maldicientes. Como yo te decía anteriormente, Pablo no solamente se centra en la homosexualidad, y hay
pecados, pero dice, ninguno de ellos que practican esos pecados heredarán el reino de Dios, y esto erais algunos de vosotros. Y yo le decía, mira, no hables de ti misma como yo soy. Tú puedes decir, por la gracia de Dios en Cristo, yo era. Por el otro lado, yo sé que personas que nos están viendo pueden estar pensando, hermanos en Cristo que quieren hacer la labor de evangelizar en el mundo en que estamos viviendo y decir, wow, pero es que yo no tengo tiempo para estar al día con todas estas ideologías y todos estos movimientos que están surgiendo. Bueno, yo no creo que el Señor quiera, que sea la voluntad del Señor, que todo cristiano necesariamente tiene que estar al tanto de todas estas ideologías. Yo creo que Dios da hombres a su iglesia, hombres y mujeres, y en esta época nosotros tenemos la gracia de contar con hombres y mujeres como Carl Truman o Nancy Pearcey, que han escrito libros sobre este tema y se han podido dedicar a esto, que bueno, gloria al Señor. Pero lo que sí debemos conocer es la verdad. Amén. Y ahí es donde el púlpito de las iglesias juega un papel extremadamente importante. Cuando predicamos la palabra de Dios fielmente y vamos a través de la Escritura, texto tras texto tras texto, nosotros no estamos simplemente enseñando la palabra, y sí, gloria al Señor que podemos hacer eso, estamos formando una cosmovisión. Estamos dándole a nuestros creyentes, a nuestros hermanos, los lentes a través de los cuales ellos van a mirar la realidad, y cuando vengan estas distorsiones, ellos van a poder decir, no, esto no es conforme a la verdad. Yo no sé cómo se originó este movimiento tal o cual, quiénes son sus ideólogos más importantes, cuáles son todos los dogmas que esta ideología promueve, pero yo sí sé una cosa, eso no es conforme a la verdad. Amén. De la palabra de Dios. Y por lo tanto, creyente que me estás mirando, tú tienes una responsabilidad personal de conocer tu Biblia, pero también pastores que nos están escuchando, nosotros tenemos una responsabilidad de ser atalayas, hablando la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios, texto tras texto tras texto, para formar una mente cristiana. Decía Harry Blamires hace años, no sé si en la década de los 40, no me acuerdo tampoco, Harry Blamires escribió hace mucho tiempo y él decía, lamentablemente la mente cristiana se ha evaporado del evangelicalismo. No estamos hablando del mundo allá afuera, es que la mente cristiana se ha evaporado. Y tú tienes cristianos que profesan conocer a Cristo, que profesan creer en el evangelio, pero a la hora de conectar los puntos no pueden. Y de hecho se está levantando una generación que peligrosamente no entiende por qué nosotros estamos en contra del aborto, no entiende por qué nosotros, en las iglesias, yo no estoy hablando de personas allá afuera, estoy hablando de jóvenes en nuestras iglesias que dicen, pero ¿cuál es el asunto? O sea, ¿cuál es el problema con que una persona diga que tiene, que es transgénero, que tiene... No pueden conectar los puntos, y somos nosotros los que estamos llamados a predicar la palabra de Dios de tal manera que ellos sí puedan conectar los puntos. Amén. Mis hermanos, gracias. A ti, Eduardo, una vez más por la oportunidad de compartir contigo en este tema y con Sungel también. Siempre es un placer tenerlos aquí. Un gozo y un gozo enorme poder estar con Miguel en este programa. Bueno, los invitaremos más a menudo. Espero que no me digan que no. Claro que no. Ahí estaremos. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en su programa Entendiendo los Tiempos.